Tome su asiento, por favor, sea tan amable. El tema de la semana es el ego. Ego. Cuesta trabajo dar la introducción cuando ayer se predicó, hoy en la mañana, y quienes han venido a estas reuniones, obvio. Pero lo vamos a cortar mucho en cuanto a... La palabra ego es un principado demoníaco, muy fuerte, muy grande, superior a Lucifer en el área de la presunción, porque en otros aspectos, obvio que son otros tipos de demonios, pero todo se desprende del ego. Isaías, Ezequiel hablan de que siendo Lucero un arcángel, principado, hermoso, X y X, se le subió, como decimos coloquialmente, y llegó a un nivel de dar un golpe de estado, como se dice también en estos tiempos, y quiso derrocar al Eterno diciendo: me sentaré junto al trono, seré como Dios, y por ahí palabras así. No existía todavía el mal. Como lucero fue creado con hermosura, con gloria, con música, se paseaba en piedras preciosas, y todo eso hizo que fuera él creciendo en un sentir y una creencia por ahí equivocada. Entonces nace este demonio, ego. Él lo creó, no existía, pero fue superior a él. Se le sube todo esto con que él fue creado, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, todo eso, y no pudo con el ego. Por eso hablo en un contexto de posturas hebreas, y en este contexto no pudo con el ego. Quiso ser como Dios, sentarse en el trono de Dios y X. Y de ahí nace. La palabra ego, en nuestro contexto, significa solamente enaltecimiento, presunción, orgullo, vanidad. Y claro, de ahí viene dureza, X y X, ¿no? Pero en el contexto bíblico es la raíz, como dicen por ahí, como es el amor, el dinero, raíz a todos los males, es la raíz a todas las faltas, pecados. Eso provocó en él, hay pecados no perdonados, y nosotros como que no ubicamos. Uno es la traición. Hablábamos de que el pastor profeta José de la Luz tiene en el Congreso esta conferencia, quitando, rompiendo máscaras, hablando de pecados de ocultismo dentro de la congregación, no de esta, de todas en general y de muchas personas en general, pero no lo saben. Por eso es que las bendiciones se cortan, se alargan, tardan o son llevadas a otros. En este contexto, decíamos en la mañana, el mensaje es fuerte. Yo no tengo ego, tengo egos. No es lo mismo ego que egos. Todos tenemos en algún área, de vez en cuando, pero hay quien pueda tener un control en su vida del ego. Decíamos por la mañana que ego es no aceptar culpas, es no saber perdonar, es no saber ser exhortado, obvio no ser humilde, es yo tengo la razón en todo, nadie sabe más que yo, es ver a mucha gente inferior, es que lo que yo creo yo digo, así es no depender de la palabra, soy autosuficiente, mi sabiduría, mis decisiones dependen de mí, no necesito la palabra, no necesito al Eterno. En lo mismo, decisiones,
lo que hago, lo que digo, lo que planeo, lo que realizo. Pero sí cuestiono, pero sí estoy en un momento dado reclamándole al Eterno, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquello? Si yo tomo una decisión equivocada en un trabajo y no lo consulté, no oré adecuadamente, no en la cita en que realizan del currículum, en entrevista y todo eso, y vi que no me convenía, pero la necesidad y lo hago, y luego me quejo que no tengo tiempo para esto, la economía no es la que yo quería, cómo me critican, cómo me envidian, en todos los trabajos hay eso, ¿no? Me ando quejando, es ego. Primero pido el trabajo, como le dé el Señor, luego no sé decidir. Yo entiendo necesidad, ¿verdad? Que hay que tomar los trabajos y hace falta, hay que comer, ¿no? Es un hecho. Y también como decido, y ahí voy a ser canal de bendición, de alguna manera. A veces que nos quejamos y no sabemos qué es lo que el Eterno quiere que hagamos ahí. O sea, no todo es equivocación, no todo es ego, y no todo, si no voy a dejar el trabajo, no va por ahí. Por eso a mí me gusta mucho el tratar de enseñar el que tenemos que estar dependiendo de el Señor en la menor decisión, porque esa menor decisión en apariencia que no tiene mucha importancia, de ahí se puede desprender el plan, lo que el Señor tiene en grande para nuestras vidas. Por eso es necesario dejar nuestro ego. Por ahí hace muchos años un profeta dijo: yo no necesito leer la Torá, la palabra, todo me llega. Luego otra expresión: no necesito orar, todo me llega. Después de casi 20 años que yo sepa, no ha habido fruto, no hay una iglesia, por ahí hay un grupo pequeño, pero no necesito a Dios, no necesito su palabra, ego. Y no aceptar una exhortación, ego. Decíamos, si 10, 15, 20 nos dicen, en esta área estás mal, y yo no acepto, ya lo dicen 20 diferentes. Entonces, si alguien nos conoce, son los hijos, los esposos, las esposas, los padres, los hermanos y los que están alrededor nuestro. Amén. Gracias a Dios no obligamos aquí a nadie, ¿eh? Creo que no obligo a nadie. Creo que a nadie le he dicho por teléfono en lo personal: oye, tu diezmo, oye, en un momento dado cambia el color de tu camisa o cosas así, ¿no? A no ser que de veras sea algo muy riguroso. Hablo de colores. Y creo que a nadie le obligo, le impongo cosas que no deben ser y que no le ayuden, o que deben de ser cuando tratamos en un contexto bíblico, y eso para ayudar. La dureza de corazón es ego. La palabra hebrea klipot significa cáscara. Y decía Rebecca Brown en uno de sus libros, que ella, cuando le hablaba a alguien del Señor, mentalmente reprendía: quita toda dureza, cáscara, klipot, toda vanidad, todo ateísmo, mientras les hablaba del Señor, porque ella tenía un discernimiento muy fuerte. Escribió unos libros antes de tiempo y le criticaron. Ahora en estos tiempos, una enseñanza tremenda. Estuvo aquí ella, le invitamos de Estados Unidos, la fila llegaba hasta allá y daba vuelta a la panadería. Hubo varios cultos, le vamos a Guadalajara, pero la X, ¿no? La conocimos personalmente. Es más, por ahí andan los videos. Yo cuando leí su primer libro de ella lloré.
porque sentí que en esos tiempos pues no había gente en liberación y guerra espiritual. Estaba una hermana Ana Méndez, su hermana Mercedes, que estaban en guerra espiritual, que ahora pues como que cambiaron un poco ahí o mucho el ministerio. Había otro siervo, Fernando Sosa, pero él manejaba mucho la unción del Espíritu Santo, muy fuerte, pero no se movía en esto, guerra espiritual o liberación. Creo ahora anda en Canadá, en un ministerio raro, porque estaba, ya no se oye, ¿no? Raro. No digo mal él, no digo raro, porque no sabemos de él, ¿no? Y por ahí había un Raúl González que brincó mucho más después. Le dio un infarto cerebral y apenas se está recuperando de muchos años atrás y empieza a predicar. Mario Ángel es un apóstol también. Ahora de repente está en un stand-by. Creo que ya lleva 2 años ahí tranquilo. Pero en ese tiempo no estaban a mentes casi, prácticamente, y un servidor. Los ataques, críticas, todo siguen, ¿no? Pero, como dicen por ahí, un guerrero no está esperando el ataque. Un guerrero busca atacar. Por eso la oración de guerra antes de las reuniones se ha quitado un poco por los tiempos, los horarios que se pusieron. Pero todo eso ayuda mucho a que se rompa el ego, a que se destruya. Pero debe existir una conciencia acerca de hacer una listita, decía yo. Esto es lo que me dicen los que están cerca de mí. Esto es lo que yo creo que tengo y esto es lo que me dicen los que están lejos. Quede claro, no es como una que nadie tenga, todos tenemos. A cualquiera se nos dispara. Pero vuelvo a repetir, cuidado, con el ave del ego se reposa en su cabeza y haga nido. Porque para quitarlo. Entonces, a grandes riesgos y rasgos, este es el ego. Cuando entramos al ego de Sansón, en la mañana fue de Nabucodonosor y ayer sábado el ego de Lucero. Tuvo el mensaje sí profundo. Realmente me costaba trabajo por el contexto que estábamos tomando del hebraísmo en un momento dado. Cosas fuertes, ¿no? Todos tenemos algo de ego. Repito, la dureza para aceptar, la dureza para reconocer y un punto fuertísimo en el cual todos fallamos: el no perdonar, el no perdonarnos a nosotros mismos. El ministerio de nuestro Señor Yeshua, ¿en qué se basa? ¿En qué? Dígame. Perdón. El arrepentimiento no es, pero Él lo provoca, pero el perdón lo da Él. Hemos dicho, la gente no sabe perdonar, no espera el perdón de la gente. No saben perdonar, y hay otros que sí. Pero perdón es, ya no te odio, ya no tengo resentimiento, pero tampoco te saludo. ¿Por qué la gente no perdona, aunque diga te perdono? Porque no ha sido restaurada. El que tomaba, ¿qué le dice la mujer? Hace 20 años que tomabas. No traigas las ataduras ni la maldición al presente. ¿Pero por qué le reclama? Porque nunca la restauró. Le dice quién sabe cuántos años a tus amigos: a mí no me llevas ni a las quesadillas de Doña Lencha, ni de Aurorita, ni de Alejandra, de las que están ahí, ¿no? Es un ejemplo, es broma. No hay restauración, entonces está ahí el espíritu del no perdón. Perdónese a sí mismo. No tiene trabajo que ha deseado, no logró el estudio,
No conoció a papá, mamá, nunca le amaron como usted creía. No tiene el marido, la esposa, los hijos, la economía. Y trae en contra de sí mismo, en contra de su alma, que es su otro yo. Eso. Si usted pide perdón, se supera y Dios ya lo perdonó, no esté jugando con Dios. Si cree en Dios, Él ya le perdonó. Si le dicen, es que yo supe que robaste, y robaste, sí, robé, y ya lo restauré. Es un ejemplo, hablando de robo. Y Dios ya me perdonó, me siento limpio. Si Satanás le recuerda su pasado, usted recuérdele su futuro. Amén. Entonces perdónese, le fue mal. Hay que saber perder, no se tire porque me pasó esto, ya no busco el mismo trabajo, ya no el mismo deporte, ya no me caso, ya no me pongo esta ropa, ya no voy a ver a las demás personas. No, sea feliz, no se ate a sí mismo, perdónese, aleluya. Se va a venir aquí con quién sé cuántas amarguras, tantas tonterías. Ya pasó, ya sucedió. El Señor Yeshua, antes de morir, ¿cómo le fue? Sangre por todos lados, de la cabeza a los pies, soportando injurias, ofensas y todo lo que soportó, y terminó triunfador. Amén. Perdónese a sí mismo, rompa ese ego de no autoperdonarse. Usted vale mucho, hermano. Yo lucho mucho con la resignación. Resignación es como que es un acto de ya. Ya total, como quede, ahí quede. Pero en medio de la enseñanza que tenemos es no sabernos caer. Y como ustedes hemos tenido errores, horrores, pruebas muy fuertes. Poner parado un solo día a la obra. En la calle, aquí y allá y donde sea, no hemos parado. Y cuando Dios perdona y liberta, ¿qué dice Apocalipsis? Cuidado con el acusador de los hermanos, el diablo. Mira, fulanito pecó. Y el Señor dice en Isaías, yo borro tus rebeliones. Entonces quiere andar cargando el pecado que ya le libertó, ya le liberó, y no se perdona a sí mismo. Cuando el Señor ya le perdonó, entonces está con un ego, porque está desperdiciando la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es lo que no merecemos, y todavía lo cargamos. Y es un ego que yo quiero tener en esta área y en este sentido y aspecto del ego. Sea libre. Aleluya. Yo le he dicho 10,000 veces, no sé caerme, empiezo a sentirme triste. De repente el alma siente algo como que llora el alma. Alguien está en problemas, eso, medio oro. Pues inmediatamente me pongo a orar en lenguas, me pongo a cantar, me salgo, platico, bromeo. Yo no sé lo que es la depresión, ni lo voy a saber. Porque aparte que Dios es grande y es soberano, yo no me dejo caer. No me dejo caer. No estoy para caerme. Tener un Dios tan grande. Amén. Entonces, en muchos aspectos nosotros, el ego se mueve en diferentes maneras y formas, pero lo ignoramos otra vez. Todos tenemos ego. Con mucho cuidado que se haga atadura, que se haga control en su vida. Sansón, ahí en Jueces 13 hasta el versículo 16 en adelante. Sansón era un predestinado y era predestinado al nazareato.
En Jueces 13, escuche, del 1 al 5. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Eterno. Y el Eterno los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Los entregó, es que ellos al abrir puertas por hacer lo malo delante del Eterno, o los otros tenían autoridad para atacarlos. Había un hombre de Sión de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel del Eterno y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Cuando una mujer es estéril físicamente y ora por un joven, por el esposo, la hija, y son siervas o siervos, ya no es estéril, ya es una madre espiritual, porque por su oración engendró, como Ana engendró espiritualmente a Samuel. ¿Cuántos decimos amén? Porque hay que entender, hijos físicos, y con todo respeto, ¿cómo están? Faltó el engendro que la madre espiritual o el padre, porque es de dos, tienen que dar al que tomen como un hijo espiritual y oren por él y lo apoyen. Dice: pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios, y desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón supo que era un predestinado. Yo nací de una mujer que era estéril y Dios hizo el milagro, y nací de un milagro. Fui dedicado al nazareato, tenían que dejarse crecer el cabello como una muestra de pureza, de lealtad, y en el cabello se iba a generar lo que tanto decimos del uso de la kipá, que significa fuerza y autoridad, y que yo me la pongo para depender de la fuerza y autoridad del Eterno y no de la mía, y a mí me sirve. Hay que tener la conciencia, no es un trapito, no, es que refleja luz, conciencia y ayuda al ego a no depender de nuestra fuerza y autoridad. Ahora, este Sansón lo sabía, nazco de un milagro, predestinado, mi vida para el Eterno. Ellos llevaban una vida muy especial y tenía que ser una vida de pureza, pero tenían mucha fuerza espiritual, y en el caso de Sansón, física, para defender a su pueblo. Amén. Sabía que era un hombre donde estaría el Espíritu del Señor. 13, 24 y 25 dice: y la mujer dio a luz un hijo, le puso por nombre Sansón, y el niño creció y el Señor lo bendijo. La bendición de Dios. Y el Espíritu del Eterno comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Qué difícil es sostenerse en ese ego. Bendecido por Dios, predestinado. Y el Espíritu de Dios empieza a manifestarse en Sansón. No es fácil aguantarse y no tener ego, porque yo prediqué, todos se salvaron. Porque yo enseñé, fueron edificados. Ese yo, ego significa yo. ¿Cuántos hermanos yoyos hay aquí? Nadie dijo amén, nadie tiene ego.
perdónenme, yo ya me voy, ya que predico. Pues, nadie tiene ego, ¿qué hago aquí? Pues sí, no, entonces mejor me voy. ¿Cuántos hermanos yoyos hay aquí? Bueno, hay como 20, los más se pueden ir. No les va a servir el mensaje. Yo significa eso, todo yo, siempre yo, para todo yo, y sin mí y yo no hay nada, nada se puede realizar. Habla de control, habla de imposición, habla de jerarquía, habla de que aquí mando, aquí solo mis chicharrones truenan, como se dice vulgarmente, ¿no? Sin mí no hay nada, no tiene valor, no hubiesen logrado nada. Ese es ego también. Entonces Sansón, imagínenselo, alto, fuerte, no como yo, no, ya no le llego ni una pierna, yo creo, predestinado. Luego, una vez que Sansón está recibiendo todas estas bendiciones, se hace famoso, vencía hasta 100, 200 filisteos, sus hazañas, derrotaba a leones, era temido, adulado, lo tenían como un héroe, ya era una leyenda, era invencible, una fuerza descomunal, invicto, pero idolatrado y adorado en el contexto hebreo. Todo esto, ¿quién va a aguantar? Ay, acá Sansón. Dice que para entrar con los filisteos tomó una mujer filistea, no hebrea. Y el papá dice, Dios mío, pero ¿cómo? Y el Señor le dice, es para que pudiera entrar con los filisteos y derrotarlos ahí por regiones. Bueno, pero hay otro detallito que la Biblia no lo dice así abiertamente. Antes de Dalila conoció a otra mujer, y en tal región conoció a tal mujer. La palabra conoció significa sexo. Acá en la voluntad del Eterno, y aquí solo dice así, desde ahí le hubiese sido quitado el nazareato. Y no, es un misterio que da ahí. Y luego es cuando conoce a Dalila. Dalila tenía el espíritu Lili, fue una mujer antes de Eva, que no viene en la traducción. Lili fue creada como Adán fue creado. Eva sale de la costilla de Adán para que fuera más idónea a Adán. Y Lili no se sujetó con Adán y toma como lucero, luego Lucifer, una connotación de demonia. Ahora sí que la idónea era Eva y la errónea y demonia era Lili. Y es desterrada contra la obra en general, no solo aspectos sexual o los cielos. Pero hay tres cosas que es muy difícil que la persona soporte: sexo, riquezas y gloria. Mira lo que más usa el malo, en sus ramas también. Entonces Lili encarna en Jezabel. Jezabel fue contra Elías, el profeta del viento, el fuego, el terremoto, Y Elías dijo, estoy cansado. Acabo de estar en una guerra espiritual. Dice, mejor ni le muevo. No todas las guerras son para nosotros. No hay que entrar a todas las guerras. Si la persona está cansada, tiene problemas de carácter, pensamientos familiares, pruebas, rencores, ni le mueva. Porque la factura después es fuerte. A lo mejor un espacio, un stand-by. Amén. En la guerra hay heridos. Y si Satán no puede contra el siervo o la sierva, se va contra los que están alrededor.
Yahshua el Señor vence al diablo en las tentaciones. Y acto seguido, inmediatamente va por el monte y la muchedumbre lo quería tirar a la barranca. Y se abrió paso entre ellos. Cuando no puede con nosotros, va contra los que están cercanos. Por eso el hombre tiene que hacer una cobertura diaria sobre la esposa, sobre los hijos, sobre los bienes, su trabajo, la salud en general. Esa cobertura falta mucho. Cuando está el varón, está la varona. Ahora, en este aspecto entonces, Dalila tenía el espíritu de Jezabel, como lo tenía la esposa de Job. Se le va pasando en este contexto teológico de Hebreo. ¿Qué le dijo esa mujer a Job? Maldice a tu Dios y muérete. Estamos hablando en este contexto, porque si hablamos de hombres, quítame a Judas, Señor. ¿Verdad? Traiciones, golpes de estado. Si hablamos de Judas, Jonás se fue por otro lado de ese fuego, no donde le dijo Dios, donde le gustó a él. El hecho es que Dalila era una mujer que dependía de Dagón, un principado demoníaco, que le habían ofrecido dinero cuando supieron que Sansón estaba con ella. Conoce a Dalila, mujer hermosa, se enamora de ella y es utilizada para vencer a Sansón. Los filisteos le dijeron: te damos dinero si logras descubrir el secreto de su fuerza y quede débil y lo vamos a vencer. Mientras nosotros invocamos a Dagón. Este principado es el que provocó la muerte del rey Saúl. Son como 15 demonios desde que empieza a odiar al rey David, desde que desobedece al Eterno y practica 2 pecados de ocultismo. Y de ahí hasta el suicidio. Y su cabeza del rey Saúl la exhiben en uno de los templos de Dagón. Sus hijos murieron, él se suicida. Y bueno, hay otro contexto ahí que habla del por qué lo hizo. Pero en este sentido y aspecto, el rey Saúl cayó en ego. Dios le dijo: no manadas, no esto, mata a todos estos animales, están contaminados, no sirven para sacrificio, tienen espíritus malos estos animales, ya en la traducción, y él no hizo caso. Dice que la obstinación, desobediencia, lo que hizo Saúl es como pecado de adivinación y de idolatría, siendo rey. De ahí quiso matar a David varias veces, consultó a la divina, le entró espíritu de demonios de celos, porque David mató a 10,000 y él a 1,000, y son como 15 demonios antes de quitarse la vida. Dagón, la estatua de Dagón era como de 7 metros, la boca abierta, gigante la estatua, así era él de esa altura, los brazos abiertos y como canales. Ponían aceite y fuego, metían a los niños en su boca, se deslizaban por los brazos abiertos con el fuego y las manos ahí, y ahí quedaban completamente muertos. Por eso Deuteronomio 18 dice: no pases a los niños por el fuego. Acto que todavía se practica. Y aunque usted no lo crea, y no está para creerlo, estamos para creer en el Todopoderoso. Amén. Pero los famosos reptilianos lo practican. Y de ahí viene. El hecho es que pues el Congreso va a estar fuerte, con grabaciones. Sansón cae en el engaño de Dalila. Jueces 16, 6 al 9, 13 al 14. 16, 10 al 12, 3 veces. Aquí el pecado de Sansón, en medio del ego, es que vio una mujer hermosa, como David cuando vio a Betsabé, que estaba hermosa,
pero estaba en la guerra. Y en lugar de ir a la guerra, David ve a Betsabé que se bañaba desnuda. Betsabé, el rey David, que dice la Biblia que era hermoso rey, rico, poderoso, famoso, nunca dijo, no me veas rey, sino dijo, aquí estoy, porque siempre se le echa la culpa a David. Había una ley, y lo dice el Deuteronomio, que cuando a los guerreros les tocaba descansar, deberían descansar un año. Si no, les podía ser quitada la mujer, la casa, los animales, todo, tenían que obedecer. Cuando David se enamora de Betsabé, Urías se llamaba, Urías, le tocaba ese tiempo. Él amaba tanto al rey que dijo, no tomo mi descanso y voy. Y David podía haber aprovechado ese tiempo y decir, no estoy obedeciendo y me quedo con su esposa, Betsabé. Pero no, le emborracha, no logra que embaraza a Betsabé, porque Betsabé ya estaba embarazada. Lo manda al frente de la batalla sabiendo que iba a morir. Espíritu de crimen mental. ¿Sabía que me quitaron 10 videos de YouTube? Ya me quitaron 2 más. Pues por decir cosas que no. ¿A quién le duele? ¿Y por qué los quitan? Y van a quitar más. Porque resulta que el Espíritu me dice, ya no pares. Si tienes que hablar de eso, tienes que hablar y decirlo, punto. Porque los malos lo dicen, lo hablan. Ahora sí que los malos somos nosotros, los raros somos nosotros, ¿no? Y todos los de allá. Ahora que fuimos a la 3 semanas, 4, sierra ahí de Oaxaca, ¿verdad? Que apenas en 2 días y salimos por ahí, por Guerrero. Y nunca pensé en la debilidad que iba a dar, ¿no? Pero ahí entra un sanitario de mujeres y ya hay mejintores. Y esto, y la ley, y los demonios. ¿Y qué hacemos? Y hay juntas de pastores, me dijeron, es que hay una junta, vamos a meter un documento, vamos a firmar. ¡No! Vamos cuando hagan su desfile, que queman Biblias, y ahí vamos a enfrentarse y decirles, Dios, el Todopoderoso, ¿Cómo? Nada, entonces yo no voy. Entonces, nos quejamos, nos admiramos, nos asombramos, nos asustamos, pero ¿cuál es el Dios que tenemos? ¿No es el Todopoderoso? Te van a descubrir, te van a patear. Y claro que el Espíritu mueva, que hay que tener oración, que la guerra nos diga el Señor, ve y hazlo. Pero aún así, Sansón se pone a jugar adivinanzas con Dalila, espíritu de adivinación. ¿Con quién? Dalila era bruja, era prostituta, dependía de Dagón, hermosísima. Por eso damos el ejemplo de David con Betsabé. Finalmente muere Urías, retomando lo de David. Queda libre con Betsabé, nace el niño, se muere. Lo que se siembra, se cosecha. Fíjese. Y yo creo que le va a tener que, hasta que acabe lo hace, tener que darle un aplauso de ofrenda al Señor tan grande, tan maravilloso. Porque si usted es honesto, yo soy honesto, no siempre se está cosechando lo que se siembra, porque su perdón es maravilloso, restaurador, y cambia y transforma como el alfarero que se le cayó la vasija de las manos, se rompe de las manos, se sale, se cae la vasija. ¿Y qué dijo él? Al profeta Jeremías: no podré yo hacer una nueva y mejor cuando le dan la plaza al Eterno. ¡Aleluya! ¡A su nombre!
Cuando el perdón es verdadero, no podré yo hacer una nueva y mejor. Dijo nueva, no parchada, no pegada. Dijo nueva y mejor. Amén. Entonces Sansón está ahí a las adivinanzas con Dalila, pero ya hacía sexo con ella. Ya había fallado antes con otra. Con los filisteos fue dentro de los planes del Eterno. Por acá dice, conoció a una mujer en tal lugar, hasta ahí dice. Y luego entra Dalila. Aquí abrió la puerta. Nunca pidió perdón, porque si no hubiese tenido el discernimiento para decir, Dalila, no. Por eso es importante que nos pongamos a cuenta siempre en todo. Primero, evitarlo. Y segundo, con el Señor, inmediatamente. Ni esperarse la noche. Por esa conciencia nos falta. Finalmente, en Jueces 16, del 15 al 20, cayó en la trampa. El ego del amor falso. Si cortan mi cabello, pierdo la fuerza. Ya había dicho 3 veces y engañó a Dalila. Pero ¿cómo va a engañar a quien tiene un espíritu de brujería, de dagón, de adivinación, de lujuria y de todo eso que tenía Dalila? Es de estar jugando. Pero finalmente dice que se enamoró. De tal manera que le dijo, me amas, dices que me amas y no me dices la verdad. Y le suelta la verdad. Y le cortan el cabello. Fuerza. Cabeza, autoridad. Si usted usa la kippah en casa y aquí, va a ser una conciencia, porque no se la está poniendo porque el pastor se la pone, no, sino porque su conciencia, a lo menos ante la presencia del que tiene la autoridad, del que tiene la fuerza, me la pongo, aunque esté calvito, así. A mí me ha ayudado. Bájale. Sí, es cierto, ¿verdad? Tengo que. La autoridad. Es que ya oye, y este tipo va con. La autoridad viene del Eterno. Amén. Él dice que entonces, lo digo aquí por lo largo, que es lea en casa toda esta parte. Y le cortan el cabello. Miren, el 16:21 dice: mas los filisteos le echaron mano porque ya le había sido cortadas sus como trenzas, guedejas, dice, y le sacaron los ojos, quedó ciego. Y lo llevaron y lo ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. A molinos de granos y los tenían dando vueltas para que el sistema de engranaje, como le llaman, estuviera ahí moliendo. Ciego, andrajoso, sucio. Es más, yo estoy un rato sin fuerzas porque eran molinos que requería fuerza. Las consecuencias del ego. Claro, no vamos a caer ciegos, pero sí espiritualmente, porque el ego ciega espiritualmente. El ego quita la fuerza espiritualmente. ¿Y para qué queremos fuerza física si espiritualmente ni hay fuerza? Estamos ciegos, estamos como esclavos, estamos débiles y esclavos del mundo o de aquello que es que le está cortando el cabello. Fuerza, autoridad. Mi voluntad ya no depende del Eterno. Ya no lo consulto. Ya, yo es este punto. Es lo otro y no se diga más. Queda como esclavo.
es el juicio por vivir del ego. No es lo mismo, hablo de ataduras, hablo de controles, por eso hay que todos en el ego, por pequeño que entendamos que tenemos, a romperlo. Jueces 16, 23 y 24. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios. Y para alegrarse dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¿Qué provocó Sansón? Victoria para los demonios. Cuidado, hermanos, con el ego sin límite o no controlado, porque está adorando, adulando y dándole victoria a los demonios. El problema es cuando llega el juicio. El problema es cuando no hay vista espiritual y mucho. No nos confiemos. Entonces, esto es por Dagón, nuestro Dios. Hemos vencido a Sansón. ¿Usando a quién? A Dalila. Pero puede usar un ministerio, el malo, para que la gente, ¡oh! Por mí esto, por mí el otro. Puede usar las riquezas, la prosperidad, que todas esas han trabajado. Puede usar la fama que tenga en esta área o en aquella. Puede usar la gloria, el ser reconocido. Puede usar la mediocridad. Soy ego mediocre. No quiero crecer, no quiero subir. Pues ya tanto que oigo y tanto. No puede ser. No ser millonario, pero tampoco dice la Escritura que un hijo de Dios no debe mendigar, ¿verdad? Bueno, pedir limón a ese grado. Siempre va a haber alguien que le dé, ¿no? Pero ese grado, menos espiritualmente. ¿Cuánta gente usted ayuda y que no lo acepta y sigue igual o peor? Y usted se está muriendo, se está quedando sin dinero, está en la tristeza, en la amargura, en la soledad, en la depresión. Y el otro, ¡ay, acá feliz de la vida! O la otra, ¿no? Porque ahorita ya en muchas mujeres están ahí, ¡qué bárbaras! Y usted preocupándose, envejeciéndose, y todo, y acá, y es que aquella, ya déjenlo que viva. Si no quiere aceptar, si no la acepta, ya le dio, ya le dijo, ya le comprobó, ya le demostró. Amén. Pues está ahí. Pues no se queje. Ya no se queje, ya oró, ya ayunó, ya siguió las instrucciones que se le dieron, como esto, el otro, y no cambia, y le está destruyendo la familia, la unidad y todo. ¿Quién gobierna en su casa, Dios o Dagón? Ya no se puede más que orar, ya hizo todo lo posible. Así hay muchos ejemplos. Yo digo, corre al hijo, es que se va a perder. No se va a perder, está bien perdido. Y no quiere hacerlo del hijo pródigo. Se arrepintió y papá, con los brazos abiertos, un nuevo anillo, pacto, nuevas vestiduras, fiesta, sandalias, aleluya. Pero no entienden lo que es Teshuvah, hebreo en español, arrepentimiento verdadero. Y luego viene Tikkun, hebreo en español, corrección. Hay remordimiento, no es lo mismo que arrepentimiento, pero si no hay corrección, ese arrepentimiento no es verdadero. ¿Qué dice Juan el Bautista? Generación, hijos de víboras. Ahí ese cuate dice, no, ¿para qué voy al desierto? Allí usted sí predica, ¿no? Generación, hijos de víboras. No se andaba con, a nosotros nos felicitan, qué hermoso mensaje, qué bonito. Y en esos tiempos los mataban, les cortaban la cabeza, los crucificaban de cabeza como a Pedro. Y no se diga el rey. Varía.
Sansón finalmente, esclavo, cayó en una trampa del ocultismo, Dagón, derrotado por... ¿Y qué creen? Díganme qué, pastor. Hay un versito precioso, como todos. En el verso 21, le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. ¿Sabe qué significa eso? Se quedó sin fuerza física y espiritual. Estaba como esclavo ciego y dando vuelta al molino. ¿Pero por qué le empezó a crecer el cabello? Ciego, esclavo. Perdóname, Señor. Me dejé ir con esta mujer hermosísima, pero atrás de ella, arriba estaba Dagón. Me arrepiento, Señor. Destruí el Nazariato, el ser predestinado. Caí en el ego de la adulación, héroe, formidable, vencedor de filisteos, derrotaba a leones. Perdóname, Señor, me sentí como un Dios. Perdóname, Señor, me metí con Dalila, jugué a la adivinación, caí en pecados de ocultismo, todo esto. Perdóname, Señor. El cabello le crecía. Cuando el cabello crece en aspecto espiritual, es porque está renovándose la fuerza espiritual y la autoridad espiritual. ¿Por la gracia de quién? Usted recibió al Señor en su corazón. Está predestinado a que en el momento más cruel, cuando tocó fondo, el Señor ponga techo en su vida, como en el hijo pródigo, un arrepentimiento verdadero, y empieza a recuperar esa fuerza espiritual. Allí entra mucho la mujer, llámele abuela, madre, esposa o hasta hija, consejera, sierva, qué sé yo, porque esa luz la necesita el hombre. El hombre que dice, no me caso, sino que me quiero casar y todo, con todo respeto y tómelo a mal, pero bíblicamente no está completo y está en pecado, y es ego, porque está creado para procrear, sino para procrear, para tener una vida a quien darle luz y recibir luz, porque el hombre necesita la luz del hombre y el hombre necesita de la luz de la mujer. Y si no es el idóneo, por el testimonio de la mujer el hombre se convierte, o por testimonio del hombre la mujer se convierte. Pero hay que hacerlo, no nomás ser creyente, no. Señor, toma perdón, Señor, perdóname. Hay un libro que dice, quítale lo bruto. Espiritualmente hablando, no en lo ofensivo. Ya ayunó, lloró por su ropa, ya cogió el cuarto, ya dejó la Biblia abierta, ya dijo cámbialo, transfórmalo, te pido, le quita a los amigos, ya hizo guerra espiritual, todo demonio, espíritu de dureza, de frialdad, de terquedad, de ateísmo, de alcoholismo, de adicción, de droga, de lo que tenga, fuera en el nombre del Señor. Ya hizo guerra espiritual, ni guerra, ni unge, ni la ropa, ni nada. Agote todos los recursos habidos y por haber. Y si no, ahí está el molino. Ya estoy terminando, yo me pasé 8 minutos. ¿En qué iba? Sin fuerzas. Entonces, lo siguen deshonrando. 16:25. Cuando los filisteos tenían alegría en su corazón, iban a celebrar el día de Dagón, y era un templo grandote donde había mucha gente, y sentían alegría
Vamos a celebrar que vencimos a Sansón. Llámenlo, que nos divierta, que nos demuestre su fuerza. Sáquenlo de la cárcel. Vamos a tenerlo como juguete, dice aquí. Y lo ponen cerca de 2 columnas. Pero no sabían que se estaban metiendo con el Dios del perdón, de la restauración, rehabilitación, renovación y restitución. ¡A su nombre! Porque le estaba creciendo el cabello. Ya hablamos de este significado. Dando vueltas, ¿sí? Entonces, en el 25, Sansón dice a un joven que lo guiaba porque estaba ciego. Oh, bendito. Era el Espíritu Santo quien tomó de la mano a Sansón. Sí, por medio del joven, pero era el Espíritu Santo. Acércame, hazme sentir las 2 columnas sobre las que descansa el templo, la casa. Cayendo esas 2 columnas se caía todo el templo, para que me apoyes sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales sacerdotes, todos los meros de los filisteos estaban allí. El piso alto, había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio y la burla a Sansón. ¿Recuerda a civilización que también abrió 2 manos? Y ante miles de gente que sanó, que rescató, que enseñó y todo. Y muchos de ellos les dolía y decían no, pero otros decían crucifícalo. Es en grupos menores, ¿no? Dice la Biblia a los judíos, cuando en ciertos lugares eran como 20 o 30 que no estaban de acuerdo. Pero ahí sí, era una multitud. Y el Señor, Padre, aquí están mis manos. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Sansón no sabía lo que hacía. Y nosotros luego no sabemos lo que hacemos, porque no tenemos la conciencia de realmente lo que es el pecado. Entonces, que nos divierta. Y se apoya sobre ella. Está el templo total, completamente lleno. Y Sansón dijo: acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos sobre mis 2 ojos. Sansón se recarga en las columnas, él está en medio, y echó su peso sobre cada una de ellas, la derecha y la izquierda. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Esta fue la palabra clave: muera yo. Si no morimos al ego, el templo de Sansón, de Dagón, perdón, no se cae. Amén. La mano derecha, el brazo derecho de Sansón y el brazo izquierdo. El brazo derecho de Yeshua HaMashiach, el Cristo, y el brazo izquierdo. Job usó los 2 brazos abiertos, según el contexto hebreo. Levantó el derecho y dijo: yo sé que mi Redentor vive.
y será levantado del polvo. Y levantó el izquierdo y dijo: en mi carne he de ver a Dios. Sansón levantó el brazo derecho y dijo: mi Dios, acuérdate de mí, como el ladrón cuando estés en tu reino. Y el izquierdo dijo: aunque muera, necesitaba morir al ego. Amén. Y Yeshua dijo: de tal manera amado y ama a Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se quede perdido, sino tenga vida eterna. Y levantó el brazo del amor. Y el izquierdo: es necesario morir. Sansón, Job, el eterno Yeshua precioso, Cordero de Dios. Levantemos el brazo izquierdo de la muerte al ego, del arrepentimiento verdadero y con corrección, y renovemos el pacto del amor de Dios. Muramos a lo que hay que morir y vivamos a lo que hay que vivir. Job vio a Dios en su carne, la bendición le fue al doble. Sansón entregó su alma en salvación. Y nuestro Yeshua resucitó. Por eso estamos aquí. Amén. Toma tu cruz y sígame. Subo al grupo. Es de usted. Y solo de usted. A lo menos una vez hágalo durante el canto. Estamos muy juntos tal vez. Se aguanta todo el canto todo el tiempo así, en una manifestación de que lo siente y lo creo, sino que es un momentito, hágalo. Si usted dice: yo lo voy a hacer en espíritu y en espíritu me veo, pues es válido, ¿no? Yo no me gusta forzar a nadie. Hay actos proféticos, el último que se dio de prosperidad física, económica y espiritual. Ya hay muchos testimonios. Aunque sea una vez, si quiere y soporta, o por momentos, como un acto de que lo voy a hacer. Ya sabe el derecho, ya sabe el izquierdo. Amén.